Quisiera antes hacer una aclaración, y es que los aplausos de los partidarios del señor Belaúnde, que con su entusiasmo han roto la hospitalidad de esta invitación, no significan que los representantes de otros partidos políticos que se han presentado en este programa no puedan tener el mismo respaldo político. Después de esta aclaración, quisiera hacerle, arquitecto Belaúnde... Acción Popular ha estado silenciada tanto tiempo que bien puede tener el beneficio de un rato de alegría. Razón por la cual se les ha invitado a este programa, arquitecto. Arquitecto, yo tenía una primera pregunta. Y es una primera pregunta quizá algo previsible. ¿Dónde está la página 11? En el Poder Judicial. Es decir, existió esa página 11, no fue una invención. Está en blanco. Hay una fecha. Para referencia suya, quiero mencionarle que el doctor Luis Alberto Sánchez, distinguido intelectual peruano y miembro de otro partido, en sus memorias dedica una página sumamente interesante a este problema. Él cuenta cómo el gerente de la IPC, después del golpe, se presentó al Poder Judicial con la página 11, la llamada página 11, comprobada por un sello de agua, de todo papel sellado, y que esta página 11 contenía solo una fecha, porque el mencionado contrato había sido concluido en la página 10 en la anterior. Parece que el señor Loré de Mola tiene en alguna caja fuerte otra página. Él debe mostrarla, él debe explicar este hecho. Pero no quiero terminar este asunto sin decirle que este fue un contrato entre la empresa petrolera fiscal y la IPC, suscrito por el gerente de la IPC, señor Espinosa, y por el presidente de la petrolera fiscal, señor Loré de Mola. Por consiguiente, son sus firmantes los responsables de lo que allí exista. No hay resolución, decreto, resolución suprema, resolución ministerial, resolución directoral que autorice ese contrato. Lo que no quiere decir que yo lo objete, porque yo lo conocía. Yo sé que no hay irregularidad de ninguna clase en ese contrato, pero la verdad de las cosas es que si de esclarecer responsabilidades se trata, deben ser los firmantes los que respondan. En cuanto a la IPC, y diciendo que se presentaban cuando yo ya había sido depuesto porque no querían intervenir en la política interna, la IPC ha presentado su página. De manera que si hay otra página 11, compete al señor Loré de Mola hacer público el hecho y explicarnos qué cosa hay en esa página. ¿Usted llevó adelante personalmente las negociaciones con el International Petroleum o no? No, como presidente de la República, yo llevé adelante el acuerdo con la IPC, que fue aprobado en Consejo de Ministros por todos los ministros, incluyendo a los 3 ministros de las Fuerzas Armadas. Dígame, fue aprobado por unanimidad en la sesión del Consejo de Ministros el último viernes que estuve en Palacio. De manera que ese fue el contrato en el cual yo tuve responsabilidad directa por cuanto yo suscribí los correspondientes decretos. En cuanto al contrato de venta de crudos, después del golpe se hizo una confusión. Se quiso hacer creer al pueblo que el contrato de venta de crudos era la llamada acta de Talara. El contrato de venta de crudos no tenía sino por objeto impedir que se interrumpiera la producción de gasolina en el Perú, cosa que era sumamente importante y sobre la cual insistían mucho los comandantes de las Fuerzas Armadas. Usted, al interrumpirse las negociaciones la noche del 12 de agosto, usted decidió, como cuenta el mismo doctor Sánchez, la expropiación, la toma de La Brea y Pariñas por las Fuerzas Armadas. En un momento dado, como la IPC fue de muy mala gana a estas negociaciones, porque en realidad perdió su importancia en los Estados Unidos. El presidente Johnson estaba a punto de abandonar su propósito de ser reelecto y por consiguiente estaba en cierta manera desligado de los intereses poderosos, de los intereses particulares que en esa época eran tan importantes en las campañas políticas, tanto que después se ha legislado para limitar su importancia legalmente. Entonces, en ese momento en que la IPC perdió influencia, en que el lobby de la IPC bajó mucho de categoría y en que entró un hombre nuevo al State Department como asistente, el señor embajador Lincoln Gordon, en ese momento el gobierno americano dejó de apoyar
incondicionalmente a la IPC. Y por consiguiente, ellos tuvieron que agachar la cabeza. Vinieron de muy mala gana. Y yo tengo la cinta grabada de la actuación en Talara, en que está no solamente el himno nacional, la marcha de banderas, los honores militares. Estaba presente el general Málaga Prado, que comandaba esa región, los honores en la base aérea. No solo eso, sino todos los discursos, los jefes de los poderes públicos, el discurso del señor Loré de Mola, tan elogioso en ese momento, y el triste discurso del gerente de la IPC, señor Espinosa, en el cual no puede ocultar su preocupación de que estaba firmando algo que en realidad le dolía. Arquitecto, si el 12 de agosto se interrumpen las negociaciones, quiere decir que el día 28 de julio, en el cual usted declara al Congreso que el IPC se aviene a entregar la Brey Pariñas sin ninguna condición, es un acuerdo que todavía no existía. No, estaba ya acordado en principio. No se habían firmado los documentos, como se sabe bien, fueron aprobados en Consejo de Ministros el 12 de agosto. Ahora, si usted tiene tiempo y quiere que yo continúe con esto, le puedo contar cómo el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas había aprobado una solución muy inferior meses antes, que me fue transmitida por un oficio de la Petrolera Fiscal, oficio que logré publicar en el Diario Expreso, en la prensa, lo logramos publicar en la prensa en junio del año pasado. Yo lo tengo el recorte de Expreso, pero yo quería hacerle una pregunta, arquitecto. Yo conozco ese informe, en realidad no es una decisión del Comando de la Fuerza Armada, sino el voto. Con el voto expreso del representante del Comando de la Fuerza Armada y el directorio de la empresa. Después fue ministro. El directorio de la empresa petrolera fiscal. Yo conozco ese informe. Pero, ¿por qué el 1.000.000 de hectáreas en la selva? No hubo tal 1.000.000 de hectáreas. Me alegro, señor Barrenechea, que me permite usted hacer un cargo sumamente grave a los que nos sucedieron en el gobierno. Emplearon políticamente la Dirección de Informaciones de Palacio y se permitieron legalizar una calumnia, legalizar entre comillas, porque la ley sufría un eclipse en ese momento. Publicaron en un libro o un folleto especial de la Dirección de Informaciones esa pretensión de la IPC como un hecho acordado. Es notorio que yo no acordé ese pedido. Era una de las tantas aspiraciones de la IPC, y en presencia de los funcionarios, de varios de mis ministros y del propio Loré de Mola, le dije al gerente de la IPC que de ninguna manera pensara en que se le pudiera dar concesión en la selva, porque además era a propósito del gobierno, en caso de explotar la selva, sacar a licitación los yacimientos, con lo cual no podía de ninguna manera señalarse a tal o cual compañía como ganadora de esa licitación. ¿El APRA participó de alguna manera en la negociación y redacción del Acta de Talara? No, el APRA, los presidentes de Cámara, en primer lugar, el APRA aprobó un proyecto de ley que nos autorizó. Previamente nos dio un proyecto de ley. Si usted quiere que haga un poco de historia, dentro de los 90 días de mi gobierno, de los primeros 90 días, yo remití al Congreso un proyecto de ley para solucionar el problema de la Brey Pariñas. Nunca dije que solucionaría yo el problema en 90 días. Eso estaba sujeto a legislación. No era de mis atribuciones poder hacer un acuerdo directo. De manera que yo cumplí dentro de esos 90 días y remití un proyecto de ley que no fue aprobado. Fue sustituido por un proyecto que nosotros aprobamos, que desde luego yo promulgué, porque contenía la anulación del laudo. Y en ese punto estábamos de acuerdo. Pero era un proyecto que me obligaba a volver al Congreso en caso de formular algún acuerdo. De manera pues que hubo ese proyecto de ley y posteriormente, varios años después, se me dio un proyecto más amplio, en base al cual celebramos el Acta de Talara. Al Acta de Talara concurrieron el presidente de la Cámara de Senadores, el senador Cox, y el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Towns. Sí, pero mi pregunta era muy concreta, arquitecto. ¿El APRA participó o no participó de la negociación? No, esto fue el Poder Ejecutivo hizo uso de la autorización. En la legislación, naturalmente, participó el APRA. Pero los señores presidentes de Cámara vinieron a mi invitación. Arquitecto, el secretario general de Acción Popular, el señor Álvaro Landini, dijo en una entrevista a la revista Caretas que todas las dictaduras se parecen, que todos los golpes se parecen. ¿Por qué apoyó Acción Popular el golpe de 1962? Una razón muy sencilla. Acción Popular, en primer lugar, lo que apoyó fue la convocatoria a elecciones.
¿no? Aquel gobierno que duró un año se estableció al fin del gobierno del doctor Prado, y se estableció porque habían fracasado las elecciones. Por allí se dice que se habían hecho elecciones y que habían tenido un resultado. No, ninguno de los candidatos obtuvo el tercio de los votos. En esas elecciones hubo una sospechosa dispersión de candidaturas, fueron 7 los candidatos. Y tanto el señor Haya de la Torre como yo no llegamos a alcanzar el tercio. Él me aventajaba por unos 12.000 votos en ese momento, pero sin tener el tercio. De manera que el país no había elegido presidente de la República. Esta es la verdad histórica. No había elegido. Entonces hubo conversaciones para la elección por el Congreso y acordaron elegir al general Odría, que salió tercero. En 2 oportunidades salió tercero. Esto no gustó a las Fuerzas Armadas. Y sobre todo, como había habido una denuncia de las propias Fuerzas Armadas, de los 3 ministros de las Fuerzas Armadas, denuncia surgida del propio gobierno que presidía la elección, de que había una voluntad de fraude, entonces se produjo el golpe. Pero este golpe se produjo con la bandera de hacer elecciones. Es muy diferente un gobierno que se establece para quedarse, lo hemos experimentado, en 9 años no ha habido elecciones, que un gobierno que se establece para llamar a elecciones. Las llamó y cumplió. ¿Quién pidió en 1963 el acuerdo suyo con el APRA? En 1963. La unión del odrismo con el aprismo. Pero antes de esa unión hay una serie de negociaciones entre el APRA y Acción Popular. ¿Qué es lo que estaba muy claro que había un entendimiento entre el odrismo y el aprismo. Esas son cuestiones que ocurren en política. Y yo ausculté la situación y me di cuenta de que ya era una cosa pactada. Arquitecto, ¿usted cree que el gobierno militar realizó el programa del APRA? El actual, bueno, eso deben decirlo los apristas, ¿no? Le puedo asegurar que no realizó el programa de Acción Popular. Usted ha definido la reforma del gobierno militar con 3 palabras: mordaza, hambre y desocupación. ¿No ve absolutamente nada más? Bueno, esto es tan importante que lo demás realmente queda un poco eclipsado, ¿no? No voy a hacer un inventario. Además, el propio gobierno tiene tantos elementos a la mano que para qué voy a ayudarlo. Tienen periódicos, tienen televisoras, tienen radios. En el extranjero tienen todo un sistema de difusión. En realidad creo que mi ayuda sería muy insignificante. Usted tuvo una coyuntura económica muy favorable durante su gobierno. Durante toda la década del 60, los precios de los productos de exportación, según cifras del Banco Mundial, fueron muy altos. El año 67. El año 67 el cobre y la harina de pescado se vinieron abajo. ¿Cómo no? Luego pero hubo toda una década del 60 donde usted gozó de una prosperidad y de una alza de un precio muy alto. No, el 67 fue un año muy difícil. Acuérdese que la harina de pescado estaba en los 100, 120 dólares por tonelada. ¿Cómo no? Ahora están 400. El gobierno de Velasco tuvo un crecimiento importante hasta 1973. Es verdad, y es una cosa que el gobierno de Velasco no dijo, que en alguna medida eso se debía a la política de su ministro, Manuel Ulloa, de reordenamiento fiscal. Pero también era una consecuencia de la redistribución del ingreso con la reforma agraria. Ese es el balance positivo que muchos ven en la reforma agraria. Por eso le preguntaba si no veía algo más, es decir, si no veía redistribución del ingreso en la reforma. Fíjese, yo desconfío siempre de cualquier conquista que se haga a base de silenciar al pueblo. Si las cosas fueran tan buenas no habrían tomado los diarios, ¿no? Entonces simplemente desconfío. Puedo estar equivocado, desde luego. ¿Usted cree que no se ha producido redistribución del ingreso en el Perú entre el 68 y el 77? Yo creo que algo se avanza, ¿no? Usted comprende que el sucesor constitucional también habría logrado pues algunos avances. ¿Por qué vamos a pensar que el hombre que me hubiese sucedido, seleccionado por el pueblo, hubiese congelado la situación del país? Eso no es real. Habría continuado. Entonces no hay que retrotraer las cosas a 1968 y decir, bueno, comparar con la situación en ese momento. El régimen constitucional habría tenido un sucesor. Ya estaban las elecciones en marcha. Pero ese es otro problema, arquitecto. Yo le preguntaba a usted si creía, si se había realizado entre el 68 y el 77 redistribución del ingreso en el Perú. Seguramente en alguna medida, ¿no? Pero, por ejemplo, le voy a citar un caso. Le voy a citar un caso muy concreto. ¿Por qué es el Perú víctima y no beneficiario de la crisis energética? ¿Por qué? La crisis se produce el 73.
Yo dejo el gobierno el 68, o sea, se produce 5 años después. En los 5 años anteriores, nosotros habíamos elevado la producción de petróleo un 40%. Habíamos autorizado la venida de plataformas del Golfo de México, fue un problema pasarlas por Panamá, y esto significó que la Belco aumentara su producción de 4 a 22.000 barriles diarios. Habíamos construido la refinería de La Pampilla, habíamos roto el monopolio de la refinación, habíamos construido en el Callao 4 petroleros para tomar control del transporte en la costa peruana del combustible. Es decir, habíamos tomado medidas concretas, y cuando yo salí el 3 de octubre, ya el país tenía una injerencia muy importante en la industria petrolífera. Si en vez de hablar de Página 11 y de una serie de intrigas políticas, el gobierno hubiera dicho, bueno, Belaúnde hizo muy mal, Belaúnde traicionó, pero eso lo hizo el gobierno constitucional, y no se hubiera alterado lo que nosotros hicimos, en este momento estaríamos como el Ecuador, tal vez no como Venezuela porque no tenemos tanto petróleo, pero sí como el Ecuador, y seríamos beneficiarios y no víctimas de la crisis petrolera. Por eso, el haber tomado de mala fe la cuestión del petróleo ha dado lugar a que en el año 73, cuando evidentemente íbamos a ser autosuficientes, solo continuando el aumento del 40% que logramos imprimir en los primeros 5 años, solo con ese aumento, solo con el aumento en el Zócalo continental o con la continuación de los pozos de la Móvil en el río Santiago, solo con eso el Perú hubiera sido beneficiario y no víctima de la crisis energética. Por eso he tenido la gran compensación de venir al Perú a señalar este hecho que constituye una grave responsabilidad de los que impidieron que el país tuviera una sucesión constitucional. Yo estaba hablando de reforma agraria, arquitecto, y redistribución del ingreso. Petróleo venezolano o ecuatoriano, Venezuela es una cosa completamente diferente. Tiene 700 millones de barriles, 200 años la producción de Arabia Saudita en el Orinoco. Yo hablaba de reforma agraria. Bueno, pero en Venezuela, por ejemplo, la nacionalización del petróleo se ha hecho a menor costo que en el Perú. Porque si usted considera por pozo, resulta que Carlos Andrés Pérez, presidente de un gobierno rico, pagó menos proporcionalmente que lo que pagó el país por intermedio de ese vergonzoso documento, de ese vergonzoso que no está en blanco como la Página 11, que está en negro, que se llama el Acuerdo Green, por medio del cual el Perú aceptó un tutelaje de una nación extranjera. Arquitecto, yo vuelvo a hablar ya no de petróleo, yo hablaba de reforma agraria y se lo insisto, usted creo que no me respondió la pregunta. Pero usted habló de que Belaúnde había traicionado. La palabra traición me recuerda algo. Casi cada 10 años el Perú ha tenido una devaluación. 1947, fue 59, 1967 y ahora esta devaluación vertiginosa que sufrimos. Es un problema tan crucial que usted dijo que devaluar era traición a la patria, pero pocos meses después, y usted salió a la televisión a decirlo, es verdad, tuvo que devaluar. ¿Qué haría usted para no incurrir en esas traiciones a la patria o para esas devaluaciones traumáticas? Esas tradiciones son entre comillas. Devaluaciones traumáticas. Las tradiciones son entre comillas, porque tanto usted como yo... Yo no estoy acusándolo de traición. Conocemos muy bien al país. Le estoy preguntando naturalmente, cómo haría eso. Naturalmente. Son entre comillas. Yo, en mi gobierno, experimenté también un problema cambiario. Y en toda devaluación hay dos aspectos. Hay un aspecto estructural y hay un aspecto psicológico. Cuando un gobierno llega a su fin, en la última etapa, generalmente hay esa tendencia de los capitales fugitivos. Y esto no responde a una cuestión estructural, es una cuestión psicológica. Es gente que tiene miedo, que cree que algo va a pasar. Entonces, el deber de un jefe de Estado, a juicio mío, es impedir que esto suceda hasta donde él pueda. Yo sigo creyendo que el que se lleva su dinero al extranjero, en esas circunstancias, incurre en traición. Pero sigo creyendo también que hay motivos estructurales. A veces hay un desbalance de la balanza de pagos, como ocurre ahora. A veces hay un desbalance de la balanza comercial. Esto es un motivo estructural. De manera que yo consideré de mi deber hacer todo lo que estuviera a mi alcance para impedir que se produjera una devaluación psicológica. Infortunadamente, la devaluación no era solamente psicológica. Había también razones estructurales.
es decir, la baja de los valores tanto del cobre cuanto de la harina del pescado en el año 67. En el año 67 tuvimos un desbalance de la balanza comercial de unos 67 millones de dólares. Pero ya en el año 68, con las medidas especiales y en el Ministerio de Ulloa, tuvimos una balanza comercial favorable en 213 millones y una balanza de pagos también favorable, según el Banco Reserva. ¿Podría volverle a plantear la pregunta, arquitecto? ¿Qué podría hacerse para evitar esas evaluaciones traumáticas en el futuro? No podría hacerse nada, porque un presidente tiene que cumplir su deber. Esto es bueno que lo sepa la juventud. En la presidencia hay mucho sacrificio. En la presidencia hay momentos sumamente difíciles, en que uno tiene que jugarse. Yo toda mi vida me he jugado. Así comenzamos. ¿Se acuerda? Esa noche usted era muy niño, el 1 de junio, cuando el ultimátum de la Merced. Tuve que dar un ultimátum para que se inscribiera mi candidatura. Se me negaban 20.000 adhesiones y saqué cientos de miles de votos. Hay que tomar decisiones. Y poco después me tocó ascender a ese jefe que ahí está. No le cobré este agravio, porque consideré que estaba mandado allí cumpliendo órdenes. Y por eso lo ascendí a general. Ese fue el gobierno que no ejerció venganzas. Hay estos conflictos en el gobierno, problemas que se presentan. Y yo soy sumamente comprensivo con los gobernantes. Usted ha hablado de El hambre. general de Gaulle, además, tuvo una actitud muy parecida con respecto a la devaluación. Usted ha hablado de hambre y de vasos cruzados. ¿Qué haría concretamente para dar plena ocupación y para aumentar la producción? Fíjese usted, el problema de la ocupación, si usted me da unos minutos, es algo que me ha tenido muy preocupado durante los últimos 9 años en la vida universitaria. Y permítame referirme a la obra de un gran economista que ya ha muerto, Schumacher, en su libro Small is Beautiful, un libro que podría traducir, no sé si hay edición castellana, que se puede llamar La belleza de lo pequeño, una economía en la que lo que importa es el pueblo. La tesis fundamental de Schumacher es la tesis de la tecnología intermedia, es decir, de una tecnología que sin ir a lo primitivo del pasado, sin volver a la azada, seleccione o diseñe equipamiento y maquinaria que no ahorren, y pone ahorren entre comillas, mano de obra. Hay que tener mucho sentido del trabajo de la gente. Puede haber un lugar aislado donde haya que importar una maquinaria muy sofisticada que haga el trabajo de 1000 hombres. Pero el Perú tiene este problema, tiene que ir a una tecnología apropiada. Este es el tema que más he estudiado en los últimos 9 años. Cuando estaba en el gobierno tuvimos obras viales que requirieron mucho equipamiento sofisticado en zonas que no eran muy pobladas. Pero cuando se trató de dar trabajo en el Cusco, construimos la vía Cusco-Sicuani en base a mano de obra. Es decir, le dimos poco equipamiento y mucha mano de obra. Yo creo que este es un tema fundamental. Hay que planificar el trabajo en forma de absorber la mano de obra. No creo que yo tendría mucha dificultad. En mi gobierno el empleo fue abundante. Insisto, arquitecto, que es preciso poner cada gobierno en el contexto en el cual estuvo. Su gobierno perteneció a una coyuntura muy favorable no solamente para la economía peruana, sino para la de toda América Latina. Y esto es algo que usted no ha dicho y me parece importante recalcar. No es Aun exacto. cuando... Permítame que ¿Cómo no? discrepe. Sí. La coyuntura favorable fue la del general Odría con la guerra de Corea. También. Luego hay un descenso en la época de Prado, pero en los años 60, los países, casi todos los países de América Latina sufren un repunte. Esto no quita méritos, pero sí enmarca el problema. Yo quería hacerle justamente sobre la década del 60 una pregunta. Usted fue uno de los fundadores del Pacto Andino. El presidente Frei de Chile y el presidente Lleras Restrepo de Colombia fueron activos impulsores de esa idea. No fui yo el de la idea, lo digo con toda altura. Si hay que dar crédito a alguien por esa idea, hay que mencionar al presidente Carlos Lleras y al presidente Eduardo Frei. Así es. Pero usted participó del Pacto Andino. Fui invitado Incluso, y participé con cautela. ¿Qué era lo que motivaba su desconfianza? Ve usted, yo pensaba que había que defender el interés nacional. La industria automotriz, por ejemplo, nosotros fuimos pioneros en el Grupo Andino. Fue el primer país que trajo a la Ford y a la General Motors. Tuvimos las mejores fábricas, la mejor tecnología. ¿Y ahora dónde están esas fábricas? ¿En el Ecuador?
en Venezuela. Se fueron de aquí, les hicieron la vida imposible. Por eso que yo llamo infantilismo político. Deshacer lo que hizo el otro. Yo nunca deshice lo que hizo el señor Prado. Continué sus obras, la central de Machu Picchu, reparamos sus obras. Hasta una obra de Odría tuvimos que reparar con mucho gasto, la famosa represa del Fraile. El Santa era una obra que venía de atrás. Y ahí hicimos enormes gastos en los altos hornos que encendimos y en la planta laminadora. Es decir, el gobierno es una continuidad, esto hay que decirlo a la juventud. No son capítulos cerrados. El país ha hecho esfuerzo anteriormente y por más que el doctor Prado me hubiera mandado al frontón como lo hizo y me hubiera tenido enjuiciado durante un año, yo no podía, por esa consideración personal, por ese sistema de la vendetta criolla, perjudicar al Perú paralizando las obras que él empezó. Arquitecto, usted ha desviado ligeramente el tema de la pregunta. Es cierto que fue el presidente Frei y el presidente Lleras los activos impulsores de esta idea. En Chile incluso economistas como Jorge Ahumada precedieron al presidente Frei. Pero mi pregunta no era sobre fábricas fugadas al Ecuador, que es un lamentable problema, sino sobre el Pacto Andino. Chile se ha retirado por limitaciones al capital extranjero y a las importaciones, que quizá más importante para ella que el capital extranjero. ¿Usted está de acuerdo con el trato al capital extranjero decidido en la decisión 24 del Pacto Andino? No, ha sido errado y poco real, ¿no? Todo acuerdo subregional tiene que cumplir una serie de etapas, como usted sabe. Primero hay una zona de libre comercio, después viene un acuerdo aduanero, después viene una unión aduanera, finalmente viene un mercado común, después una unión económica y finalmente puede venir hasta una federación. Entonces, todas estas etapas no consisten simplemente en decretos que se firman y liberaciones aduaneras. Hay que uniformar políticas, hay que uniformar políticas laborales, hay que uniformar políticas industriales, porque de otra manera uno de los países sale ganando con respecto al otro. Y la base de un pacto entre naciones, a mi juicio, es que nadie se beneficie con desmedro del otro. Yo me temo mucho que en los últimos años haya habido países beneficiados con daño para el Perú. Yo creo que los intereses del Perú en el Pacto Andino no han sido bien defendidos y yo no me quedo satisfecho porque tengamos aquí la sede cuando otros tienen los beneficios. Mi pregunta era muy concreta, arquitecto. La decisión 24, modificada por la decisión 103 en el Pacto Andino, se refiere a regalías que las inversiones extranjeras pueden remitir a sus países de origen. Sobre esa decisión, sobre ese trato, ¿qué es lo que usted propone? Yo propongo un sistema tributario. Yo creo que el gobierno debe participar por medio de una alta tributación. Pero como se ha demostrado ya, la no remisión de determinadas utilidades puede dar lugar a que esas utilidades copen todas las inversiones del país. De manera que este es un asunto técnico. En este asunto, esto hay que entregarlo a los economistas y a los hombres de Estado, a los diplomáticos que conocen del asunto. Yo pienso que los intereses del Perú no han sido bien y no son bien defendidos en el Pacto Andino. Usted ha dicho que la estatización asfixió al Perú. ¿Qué devolvería usted? Ve usted, cuando era yo presidente, había ya algunas corporaciones e industrias estatales, algunas excelentes, como las corporaciones regionales de desarrollo, de las cuales yo soy partidario. Pero eran pocas las empresas estatales. Eran pues del orden de, no las he contado, 30 o 40, yo me reunía con todos ellos por grupos y podía tener algún control. Pero ahora casi se acercan a 200. Es imposible controlar a tantas empresas autónomas. Por más que caigan dentro de algún ministerio, esas empresas se endeudan, esas empresas tienen su política de empleo, esas empresas aumentan la burocracia. Es muy difícil controlar el gobierno en esas condiciones. Yo creo que ha sido un error tremendo. Por ejemplo, la intervención del Estado en la industria del cemento. A mí me parece un error. Cuando nosotros pensamos que Arequipa carecía de industria de cemento, la corporación de Arequipa hizo una industria de cemento, pero sin acaparar las otras industrias. No tenía razón para expropiar otras fábricas. El Estado está abarcándolo todo. Hoy hemos visto en los periódicos que ya se está pensando en comprar 2 aviones para Aeroperú que cuestan de 30 a 35 millones de dólares cada uno. Siempre es una suma un poco flexible, pero usted comprende que de 60 a 70 millones de dólares en estos momentos en que tenemos una balanza desfavorable. Esto es sumamente serio. Arquitecto, entonces yo pienso que no hay control. Hoy día ya no se controla porque ha crecido. Este monstruo burocrático ha crecido tanto
que ya no lo puede controlar nadie. Pero, ¿qué empresas? Vamos a plantear la pregunta de otra manera, ya que usted está mencionando un caso concreto que es la industria del cemento. Ya no le hago la pregunta de qué devolvería, sino qué empresas, yo no pienso devolver nada. ¿Qué empresas, qué sectores económicos deben seguir asignados al Estado? Yo pienso que el Estado tiene responsabilidades directas en la cuestión energética. Yo nunca pensé que debía ser monopolista, ¿no? Pero tiene responsabilidades directas. Pienso que el Estado, la primera obligación del Estado está en la educación y la salud pública, todos esos organismos, la vialidad, los transportes. Estos son aspectos netamente estatales. Pienso que el Estado debe tener una corporación naviera como la que tuvo y que nosotros remozamos dotándola de una flota nueva de buques. 12 buques nuevos mandamos construir. Pero esto no impedía que los particulares también tuvieran buques y transportaran mercadería, creando una competencia que es de mutuo beneficio. De manera que yo pienso que la inquietud estatista de esta hora no responde a los planteamientos nuestros. Arquitecto, usted dijo hace unos meses, quizá el año pasado, que ustedes apoyarían y que apoyaban, decía, no queremos subvertir a este gobierno. Es exacto. Y pensamos que se debe apoyar su política de saneamiento económico. También es exacto. Quisiera preguntarle de qué manera concreta piensa usted colaborar a esa obra de saneamiento económico. Bueno, nosotros no estamos haciendo escándalo ni promoviendo agitación en torno a las medidas que el gobierno juzgue que en lo económico son indispensables. Arquitecto, la situación económica, y eso es algo que el gobierno... Por ejemplo, le voy a citar un caso. Acaban de dar una disposición, y la he mencionado al comienzo, para tratar de captar los recursos peruanos del exterior. Estoy de acuerdo con eso. No creo mucho en la eficacia de la medida, no creo que sea la única que pueda adoptarse, pero estoy de acuerdo con esa medida, con la inspiración de esa medida. Arquitecto, la situación económica es verdaderamente dramática, cosa que el gobierno, creo yo, no reconoce quizá en su debida magnitud. El dólar se ha disparado, los precios de los productos de exportación seguirán el próximo año deprimidos. No sabemos si el precio de la gasolina puede mantenerse en su precio actual. Ante esta situación tan dramática, muchos pensamos que lo que debe realizarse es una salida a la manera española, una especie de pacto entre partidos y el gobierno para salir adelante de la crisis. Sí. ¿Usted está de acuerdo con esto? Bueno, tendría que ser monárquico, ¿no? Una solución sin Juan Carlos. No busquemos un Juan Carlos. No busquemos un amo, busquemos al primer servidor de la República. ¿Usted está de acuerdo con ese pacto o no? Un acuerdo para volver a la constitucionalidad, desde luego. Amplio, total, ¿no? Ese es uno de los requisitos de ese pacto, seguramente. Pero ¿usted está de acuerdo con un pacto económico y social para ayudar a este gobierno a salir de la crisis económica? Desde luego, yo no quisiera obstaculizar en nada la función actual de este gobierno. Lo único que pediría es que se acabaran los titulares triunfalistas que nos confunden un poco, porque todos los días logramos algo, invertimos algo, son miles de millones. Entonces estamos un poco confundidos. Yo estoy de acuerdo con que haya un consenso nacional para encarar los problemas del país. No seremos obstáculo para una cosa de ese tipo. Arquitecto, Andrés Tausen, dirigente del APRA, dijo que si al APRA se le acusaba del complejo de Adán, era quizá porque otros tenían el complejo de Eva, de haber sido costillas. Probablemente Acción Popular sea el único intento exitoso de constituir un partido competidor del aprismo. Usted me decía hace muy poco tiempo que un hombre solo no hace gobierno. Probablemente un partido solo tampoco puede hacer gobierno en esta situación. ¿No cree que tendrá que producirse tarde o temprano un acuerdo a la manera colombiana entre Acción Popular y el APRA? Yo creo que es posible encontrar denominadores comunes. Ahora, no sería acuerdo entre Adán y Eva, porque nosotros, si se trata de sexo, nos quedamos con el que tenemos, ¿no? Pero creo que es perfectamente posible que pueda haber un entendimiento. Por lo pronto, hay una base común. El APRA y Acción Popular son partidos que basan su fuerza en el pueblo. Eso es común. Yo tenía 11 años cuando usted asumió la presidencia y 16 cuando dejó el gobierno por el golpe militar.
pasados los años, yo no estaba de acuerdo con su gobierno. Apoyamos, como mucha gente, apoyé las reformas estructurales del gobierno revolucionario. Creo que en gran medida han sido positivas en la medida que ha permitido una redistribución del ingreso. No estoy de acuerdo con el autoritarismo, con la arbitrariedad. Pero he pensado que, al fin, el mejor elogio que se podría hacer de usted es que usted es un hombre honrado. Pero, como mucha gente piensa, ¿no es usted un poco romántico? ¿Un poco iluso en sus tratamientos? La pregunta que hacía mucha gente... Usted, la honradez no es romanticismo. El antiguo Perú tenía un ideario que puede sintetizarse en 3 palabras, como la Revolución Francesa, que también se puede sintetizar en los vocablos libertad, igualdad y fraternidad. El Perú solo tenía 3 mandamientos. Fueron más sintéticos que en el decálogo de nuestra fe. No mentirás, no robarás, no serás ocioso. O sea que este tríptico andino es veracidad, honestidad, laboriosidad. Y esto no es poético, esto es una realidad. Son 3 vocablos que constituyen la doctrina del Perú, que sumados a los otros 3 de la Revolución Francesa, nos dan el rumbo para un gran movimiento que busque un mestizaje ideológico. Veracidad, honestidad, laboriosidad. Yo le preguntaba, porque mucha gente piensa que el defecto de Belaúnde es no tener los pies en la tierra. ¿Cuál sería la mayor virtud, no suya, sino de Velasco? Fíjese usted, eso de no tener los pies en la tierra es un poco arbitrario. Yo he sido constructor, no solamente los he tenido en la tierra, sino en el subsuelo, porque me he metido a las zanjas, ¿no? Yo he desempeñado una vida activa en varios campos. ¿En qué puede basarse? En el gobierno, el hombre que se fue al Congreso y restableció de hecho el gobierno local en un impronto, y que a la semana siguiente se fue a Pacaritambo para que los pueblos eligieran a sus autoridades locales en las plazas. Ese hombre no tenía los pies en la tierra. Muchos me dijeron, te expones a que el gobierno termine en una semana. Pues no terminó, el gobierno se consolidó. No di tiempo para que me objetaran esta medida y restablecimos el régimen municipal. No tener los pies en la tierra. Pero si el territorio peruano está todo lleno, no de cicatrices, sino de las caricias constantes de la obra pública. No es tan llena la cordillera de aquellas placas que no tienen mi nombre, pero que dicen el pueblo lo hizo. No es tener los pies en la tierra. Los tenemos tanto en la tierra que hemos guaqueado de las tumbas la doctrina. Yo le preguntaba, arquitecto, yo recogía una versión para presentársela a usted, pero le hacía una pregunta adicional que usted no me ha respondido. ¿Cuál sería la mayor virtud del general Velasco? Pero esta es la pregunta más difícil que ha hecho usted en su carrera periodística. Probablemente, pero quisiera que me la conteste. Fíjese, yo lo que quisiera es, en vista de las circunstancias, que me exonerara usted de la pregunta. ¿Cómo no? Yo quisiera hacerle una última pregunta, arquitecto. En 1959, Rómulo Betancourt, que terminó siendo presidente de Venezuela y candidato presidencial antes de Acción Democrática, dijo reiteradamente no querer ser candidato presidencial. Betancourt explicó a un amigo personal que me contaba la anécdota que esto era como el juego de la pelota, que mientras más se lanzara lejos, más cerca iba a terminar de uno mismo. Pienso, si usted no está haciendo el juego de la pelota, ¿quiere o no quiere volver a ser presidente peruano? Yo quiero que el país vuelva al cauce de la legalidad. Esta es mi primera prioridad. No tengo vehemencia por volver al gobierno. Ya he gobernado, he presidido 3 campañas. Me honran tanto la primera, la segunda o la tercera. He recibido del pueblo todo lo que el pueblo puede darme. Estoy dispuesto a darlo todo sin pedir nada. Soy absolutamente sincero cuando le digo que con mucho agrado secundaría yo un movimiento de unidad nacional. Si partidos como el APRA o como el Popular Cristiano, que son democráticos, están de acuerdo con nosotros en buscar alguno de nuestros propios líderes, o de no ponernos de acuerdo, buscar a otro hombre que encarne la voluntad general del pueblo peruano, que nos dé un gobierno fuerte, un gobierno respetable y respetado, yo me iría a mi casa muy gustoso a gozar de un descanso para el que estoy esperando hace tanto tiempo. Arquitecto, le agradezco mucho su presencia en contacto directo. No sé si quiere Si contar una usted palabra me de permite despedida. 5 minutos.
Reitero mi agradecimiento, señor Barrenechea, por esta entrevista, que ha sido un poco picante, pero así es la comida peruana que a mí me gusta tanto, ¿no? No apreciaría yo un picante de camarones que no picara. Pero quiero dedicar estas últimas preguntas a la juventud que emerge en este nuevo proceso electoral. Quiero hacerla compartir alguna de mis propias experiencias, y usted ha señalado una de ellas. Creo que la grandeza de un pueblo no la hace un hombre, ni un grupo, ni un partido, ni un gobernante. Es acción colectiva. El presidente debe ser un gran conductor. El presidente debe despertar la esperanza general. Creo que la juventud debe recordar siempre, cuando se dedique a la función pública, aquella frase de Pitágoras que ha perdurado a través de los siglos: el que se ocupa de la función pública debe renunciar. El que se ocupa de los negocios públicos debe renunciar a los propios. Creo que la juventud debe ser precavida. Algunos dicen que en política se debe andar armado. Se debe tener arma, mas no de fuego. La única arma lícita del político es la conciencia pública, que lo respalde. La única arma del político es una conciencia limpia. Creo que el hombre de Estado debe ser hombre de fe. Hombre que en cada acto de gobierno, que en cada conflicto pueda decir al Altísimo: ilumina mi camino, habla por mis labios. Hay que compadecer a los gobernantes que carecen de fe. Y creo finalmente que en estos tiempos debemos hacer una aclaración necesaria. En la historia de todos los pueblos hay grandezas y miserias. El nuestro no escapa a la regla, pero yo creo que aquí hay más virtudes que pecados. Hay más abnegación que egoísmo. Hay más coraje que temor. Hay más amor que desamor a la patria. Por eso nos ha dolido mucho cuando hemos oído anatematizar al pasado, negar nuestras glorias pasadas, concentrarse solamente en las sombras que si ocurrieron, pasaron fugazmente por la historia nacional. Nosotros estamos orgullosos de nuestro pasado y veneramos a la patria no solo por sus virtudes y sus aciertos, sino también por sus errores. Estamos orgullosos de nuestras viejas raíces, y los que ya peinamos canas, del legado fecundo de la tumba de los padres. Es en esas viejas raíces y en su atávica decisión de servir al Perú que las nuevas generaciones deben encontrar el camino del florecimiento del porvenir nacional. Muchas gracias. Sentarse para... Yo quisiera... Este programa periodístico independiente, por una razón completamente ajena a mí, ha terminado siendo una tribuna entusiasta de Acción Popular. Yo he tenido mucho gusto de tenerlo arquitecto en el programa, como tendremos el próximo mes, como estaremos desde el 8 de enero, no vamos a hacer programa ni el 25 de diciembre ni el 1 de enero. El 8 de enero estaremos con otros dirigentes políticos peruanos, pero hemos tenido un gran honor de que usted esté en contacto directo. Y yo me siento feliz de haber estado en su programa. Gracias, Raquel. Hasta luego.